bienvenidas a un nuevo episodio de Educación con Emoción y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Luisa Salvador. Me gustaría que te presentaras un poquito para que te conozca la gente que nos escucha o que nos ve en casa. ¿Cómo te defines? Genial. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Sergi. Y pues bueno, como ya has comentado, me llamo Luisa, soy de Barcelona, soy pedagoga, coach con PNL, programación neurolingüística y guía Montessori y muchas otras cosas más. Soy una persona activa, soy una persona creativa, un tanto exigente, que estoy trabajando eso, que normalmente nos definimos con nuestra profesión y con lo que hemos estudiado, pero somos mucho más que eso. Soy una persona que me gusta mucho descubrir cosas nuevas, tengo mucha curiosidad y bueno, pues vamos a ir descubriéndolo a lo largo de la entrevista. Qué bien. Bueno, yo te descubrí a través de un proyecto que empezaste de Education Social Club y bueno, a partir de ahí conocí un poquito quién eras, tu discurso, las formaciones que ofreces y te empecé a seguir y la verdad que me encanta la manera que la visión que tienes de la educación, ¿no? Tan holística, tan completa, sobre todo del niño, ¿no? Y muy respetuosa, creo, respetando todos esos procesos. Y te quería preguntar, ¿cuál crees que es la función de la sociedad, de la educación en la sociedad? Buena pregunta. Yo a veces devuelvo preguntas. Me gustaría saber cuál es la función o cuál debería ser la función. O sea, cuál es realmente y cuál debería ser. Si nos vamos a cuál es, creo que es más el tema de decir que creo que debería ser una función mucho más integral de lo que es. Lo que debería ser es que debería acompañar en todas las dimensiones, en todos los aspectos de la vida de una persona, ¿no? El acompañar, el cuestionar, el desarrollar, el dejar florecer de alguna manera. Lo que debería ser, para mí es esto, lo que es, creo que hay una vertiente un tanto normativa, instructiva, que es que genera seres que van a poder trabajar en la sociedad y se van a poder adaptar. Lo que pasa que lo que nos pasa ahora mismo es que todavía estamos en un modelo muy obsoleto, que ha quedado obsoleto, que ha servido durante mucho tiempo, ¿no?, para servir a ese mundo industrial que se lleva desarrollando en los últimos 200 años. Entonces creo que se ha unidireccionalizado mucho la educación a un desarrollo academicista, a un desarrollo de capacidad memorística, de capacidad bueno, pues muy cerebrocentrista. Vivimos en una sociedad que es muy vertical, por desgracia. Hace un rato estaba escuchando una entrevista maravillosa que le hicieron a Nazaret Castellano y hablaba de que siempre se ha sido la ciencia ha sido muy cerebrocentrista. Y entonces he estado pensando realmente y creo que somos cerebrocentristas, somos profesorcentristas en la educación y tenemos que ampliarlo mucho más porque creo que la escuela debería servir y debería adaptarse a cómo la sociedad evoluciona y a las necesidades del ser humano, no solo de un sistema económico, socioeconómico, profesional, ¿no? Total, yo siempre cuando tengo dudas, intento fijarme en la naturaleza para obtener respuestas. Y creo que la naturaleza es una sabia maestra y simplemente tienes que observar, ¿no?, el pajarito que enseña al hijo a recolectar comida o a construir un nido o que enseñan a cazar. Y creo que el sentido de la educación lleva en nosotros desde hace miles y millones de años y el sentido original, ¿no?, era el de sobrevivir, o sea,
tengo que adaptar a la especie para que sobreviva, ¿no? Y antes enseñaba a cazar para comer, enseñaba a recolectar para comer, o cómo hacer un fuego para no morir de frío. Y eso pues obviamente ha ido evolucionando, y en esa etapa industrial nos perdimos quizás en esa visión holística que en una edad antigua ya teníamos. O sea, esta visión griega donde cultivamos cuerpo-mente, donde realmente se acompañaba un grupo pequeñito de discípulos, tenías 8 o 9, y podías realmente trabajar el tú a tú, ¿no? Un método socrático a través de las preguntas. Todo esto ha quedado atrás y lo hemos sustituido en algún punto de la evolución humana por crear mentes que vengan aquí a producir y no a ser, que vengan a dar una respuesta a un mercado en lugar de trabajarse, ¿no? Y de esa manera poder ofrecer lo mejor de ellos mismos. Y yo coincido contigo que hay una diferencia entre el memorizar y el aprender. La memorización consiste en, de alguna manera, introducir conocimientos, y el aprendizaje sucede cuando creo las conexiones neuronales para que ese aprendizaje sea posible, ¿no? Entonces esa memoria. Y a veces creo que nos hemos ido más a la parte memorística, de almacenamiento de información, que a la parte de aprendizaje, que implica acción, ¿no? Implico todo esto que yo sé, realmente lo sé llevar a la práctica, y creo que la educación últimamente ha tendido hacia esta vertiente, dejando atrás toda esa parte más social, que es donde quizá había que poner más el foco. Sí, esto se me han ocurrido varias cosas acerca de lo que has dicho. Los sistemas vivos, los sistemas naturales, trabajan de una forma mucho más orgánica y de una forma de alguna manera autónoma, con una distribución del poder. Nadie le dice en el cuerpo humano, el corazón no le dice al pulmón o que coja oxígeno, ni al riñón que limpie la sangre. O sea, se hace todo de manera autónoma y funciona, ¿no? Y creo que nos tendríamos que fijar mucho más en los sistemas vivos para desarrollar sistemas en la sociedad que funcionaran, y no desde la autocracia, que están habiendo muchas tendencias últimamente hacia allá. Y el tema creo que una cosa que no he dicho, que para mí es esencial, ¿cuál debería ser la función de la escuela? Debería mantener esa llama de curiosidad viva, esa capacidad de sentir con la que venimos al mundo, porque nos centramos en el aprendizaje, pasa a ser algo como cognitivo, ¿no? Como si fuéramos cabezas pensantes sin cuerpos que acompañan, y creo que es esencial que la educación entienda al ser como un todo, y que sin emoción estaríamos muertos. No es que digas, es que no hay aprendizaje sin emoción estaríamos muertos. Y creo que es esencial que en la escuela se puedan transitar todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables. Entonces, para ello necesitamos seres sintientes, adultos sintientes en las escuelas, ¿no? De alguna manera. Total, y para mí es el gran reto. Yo creo que cuando entendemos, ¿no?, a la persona con una visión holística y completa de su ser, sería un error de vincular las emociones de la parte cognitiva. Incluso se están poniendo en entredicho últimamente los test de coeficiente intelectual, ¿no?, para categorizar unas altas capacidades o niveles de inteligencia altos, cuando lo que está demostrado es que las habilidades sociales, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, aquella que nos permite entendernos a nosotros mismos y a los demás, las personas que saben de alguna manera dominar esas inteligencias son las que tienen mayores éxitos, o las que están en cargos de más responsabilidad en empresas, direcciones. No es gente que sepa más sobre un conocimiento o un determinado tema, sino es la que sabe de alguna manera gestionar mejor sus emociones. Y parece que esto en la escuela pues no se enseña, se enseñó en un momento y ahora queda obsoleta, pero creo que hay una línea
en la que poco a poco se está volviendo a apostar por ello, en la renovación educativa. Sí, totalmente. Yo creo que no podemos acompañar a ningún sitio donde no hayamos ido y no podemos enseñar nada que no conozcamos. Entonces, creo que es esencial que haya un trabajo personal consciente como acompañante, que no quiere decir que tengamos que ser profesores 10, ¿no? Hay una exigencia en el ámbito de la crianza últimamente, hay no una exigencia, pero hay tantos recursos, tantísimos recursos para ser un padre o una madre 10 que llegan a agotar, ¿no? por ese afán de quererlo hacer perfecto. Entonces yo creo que no es cuestión de quererlo hacer perfecto, es cuestión de estar seguro que estás no tratando siempre de sacar tu mejor versión, porque volvemos a esa exigencia, pero a tratar desde el respeto, en primer lugar, y siempre lo digo así, hacia uno mismo o hacia una misma, aunque parezca egocentrista, pero es así, y después hacia los demás. Entonces, si eso realmente se transmite. Lo que pasa que también a veces la vida nos pone en unas situaciones que no nos deja accionar como realmente nos gustaría, pero ahí está también el kit de la cuestión desde mi punto de vista, que somos seres humanos, que somos seres con capacidad de reflexión, de autoobservación, y por eso creo que es tan importante, y ahora no sé si me estoy yendo de la pregunta, pero creo que es tan importante que en la educación o en personas que acompañan procesos de cualquier tipo se desarrolle una habilidad que es la mirada introspectiva, ¿no? Sin volverse loco, sin volverse, sin que nos volvamos locas de tener dilemas, de decir esto lo he hecho así, podría haberlo hecho así, de comunicar también, ¿no? con las personas que estamos acompañando, el darnos cuenta. Creo que es muy importante el darse cuenta, ¿sabes? El hecho de date cuenta de que has cometido, entre comillas, un error, y de que no era por ahí y de que puedes hacerlo de otra manera. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta parando. Entonces, yo soy una persona un tanto hiperactiva, que necesito decirme a mí misma para. Seguro que si me está viendo la gente que no conozca mucho dirá, es que no paras, y hay que parar, porque cuando paras te das cuenta y ves cosas, y cuando vas lento, cuando vas lenta, pues puedes observar, ¿no? Es que es así, ¿no? Entonces, la prisa mata, ¿no? Es un dicho que se ha dicho toda la vida, ¿no? No sé, creo que es muy importante. Y entonces, como vivimos en esta sociedad de la urgencia, todo es urgente, todo es importante, todo se tiene que hacer deprisa, cuanto más rápido hagas algo mejor, ¿no? Ahora mismo, ¿no? No se te ocurre hacer un vídeo de más de 25 segundos. De verdad, me agota, ¿sabes? Me agota, y me agota el cambios de imagen y con otros fondos y otro tal, o sea, ¿a dónde queremos llegar, no? Entonces, claro, todo eso se traslada a la educación, porque tiene que ser todo inmediato, todo rápido, y la infancia, que ya de por sí es la etapa más corta de la vida de una persona, porque a mí me hace gracia, yo acompaño a familias y acompaño también a padres emergentes, que los llamo yo, padres y madres emergentes, que son pues personas pues que se plantean tener familia. Y yo muchas veces hablo con ellos y con ellas y les digo, cuando pensamos en tener hijos, pensamos en si me gustan o no los niños, ¿no? Mucha gente dice, yo no quiero tener hijos porque no me gustan los niños, ¿no? Pero realmente, como he dicho, ¿no? La etapa más corta de la vida de una persona de desarrollo es la infancia.
¿no? Con la primera caída de diente, ¿no? Son hechos fisiológicos que te muestran que la infancia se acaba, ¿no? Entonces, ya de por sí es corta y es, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que tuve mucha suerte, la etapa más mágica de la vida y que te marca total para toda tu vida. Vamos a posibilitar a través de entornos educativos conscientes que tengamos a niños sanos para que tengamos adultos y adultas sanas, ¿no? Total. Entonces... Yo coincido, creo que la verdadera innovación es parar. Antes que meternos en metodologías activas, invertir en TICs y tener las aulas más modernas, creo que la real innovación es parar y trabajar esa parte introspectiva. Me acuerdo que compartiste una entrevista de David del Rosario y él explicaba que el ser humano no tiene la capacidad en sus 5 sentidos de percibir el 90% de las cosas que suceden, lo cual nos deja un 10%, del cual el 95% lo transitamos de manera automática, o sea, no somos conscientes de lo que está sucediendo, por lo cual deja un lugar a un 5% donde realmente podemos tener capacidad de acción, y la verdadera educación reside en aumentar el nivel de conciencia para de alguna manera poder generar más cambios. O sea, no me dejo llevar por el piloto automático, no me dejo llevar por la corriente de la sociedad, sino que soy capaz de parar, observarme, analizarme y tomar decisiones. A partir de ahí me pareció súper revelador y creo que aporta mucho empoderamiento a las personas, ¿no? Sobre todo a los docentes, porque cualquier cambio educativo pasa por nosotros. A veces pienso, no podemos pretender, ¿no?, enseñar a un alumno algo que no tengo en mí. Yo no puedo ofrecer algo que yo no me he trabajado. Y hay muchos errores a nivel de formación en inteligencia emocional o educación emocional, donde se dan programas cerrados y a docentes que tienen que aplicar, ¿no?, cómo trabajar la resiliencia. Si yo no sé trabajarla en mí, ¿cómo voy a transmitirlo, ¿no? Y eso también es un factor que para mí es determinante. Creo que es el mayor acto de responsabilidad que podemos hacer como adultos, trabajarnos a nosotros mismos para transmitir eso a nuestros alumnos, que es lo que podemos hacer. Y luego hay un tema también que has comentado referente a la infancia. Justo ayer estaba leyendo unos papers de neuroeducación y decía que el ser humano, en la naturaleza, en la biología, es el ser vivo que tiene una etapa de infantil más larga, realmente, ¿no? De hecho, hasta nacemos, ¿no?, con un cerebro todavía por desarrollar, porque si se tuviera que desarrollar por completo en el feto de la madre, no podríamos salir por él. Y es un proceso de la infancia que se alarga a lo largo de toda la vida, por lo tanto tenemos muchas más oportunidades de aprender que cualquier otro ser vivo en el planeta. Y me gustó mucho porque decía que eso nos brinda una oportunidad, una ventaja a nivel de supervivencia, de aprender mucho, ¿no? De 0 a los 3 es algo fundamental y a partir de aquí pues ir creando esas redes neuronales que de alguna manera permiten al ser humano desenvolverse en todo su esplendor. Me ha parecido súper revelador. Sí, es que es así. Bueno, de hecho el ser humano tiene 3 décadas para desarrollarse, ¿no? Esto lo comentábamos, estuve hace poco certificándome con Marisa Moya en disciplina positiva para familias y organizaciones y ella lo hablaba, ¿no? O sea, tenemos 3 décadas. Hace algunos años las investigaciones hablaban de que el cerebro finalizaba, bueno, se transforma siempre, ¿no? Se crea siempre, pero que finalizaba pues al principio de la década de los 20, ¿no? En mujeres a los 21 y en hombres a los 24, en algunos casos a los 50, se dice bromeando, pero las últimas investigaciones corroboran que es a finales de la década de los 20, es decir, finales pues 27, 28, 29, según evidentemente factores exógenos, endógenos, pero es importante saberlo, porque estamos tratando de que personas no entrenadas actúen como personas adultas, ¿no? Con conductas que son impropias de la edad, y a ello se le añade que
desde mi punto de vista, se están diagnosticando conductas propias de la edad infantil a muchos tipos de patologías, ¿no? Por ejemplo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, con o sin hiperactividad, porque las expectativas de comportamiento que tenemos para un niño de 8, 9, 10 años no son las que se esperan, a pesar de todos los avances y los descubrimientos, ¿no?, científicos. Entonces, ¿qué te voy a decir? Total. Que tenemos que dar tiempo al tiempo, porque aparte, por desgracia, claro, la tecnología nos ayuda, es un aliado, yo la veo como una aliada, pero la capacidad de procesamiento humana no llega, entonces es como que no da tiempo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Es la pregunta, ¿no? Y ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Y el tema de parar para mí es esencial. Lo que pasa es que muchas veces da la sensación de que no podemos parar, pero cuando paramos nos damos cuenta del bien que hace parar, ¿no? Y de que no pasa nada, o en las escuelas, ¿no? No, tenemos este programa, no podemos dejar de hacer esto, pero si al fin y al cabo es que no te acuerdas de lo que hiciste. Yo no me acuerdo de lo que hice en sexto. Total. No me acuerdo para nada. Entonces, claro, te dicen, no, es la cultura general que tienes. Yo creo que la cultura general que tengo viene de las cosas por las que me he interesado yo en edad adulta y he profundizado. Y en cualquier caso, hay tanta cantidad de información y cada vez más, verdadera, falsa, fake news, de todo, que necesito saber, necesito poder desarrollar la capacidad de discernimiento, ¿no? de ese pensamiento crítico, pero que tú lo has dicho también antes, yo lo he dicho en varias ocasiones, no estamos haciendo nada nuevo, porque hablamos de las competencias del siglo XXI, de las habilidades blandas, como si se hubiese descubierto América. Y los sofistas ya lo hacían hace 2500 años, estaban desarrollando el pensamiento crítico. Y de alguna manera también, que esto lo has dicho antes y lo quería comentar, por suerte o por desgracia, en Europa estamos muy condicionados por las culturas clásicas. Se tiene muy bien considerado al diálogo socrático, a pesar de que el diálogo socrático deja todo lo que pasa en el cuerpo y se fija en la mente. Entonces, como desde Europa o desde Occidente, que hemos llamado Occidente, bueno, desde donde orientas, ¿no? Bueno, pues desde Occidente hay como una cierta mirada, entre comillas, despectiva a lo oriental. Nos estamos perdiendo un gran tesoro de las culturas clásicas asiáticas, el Tao, todos los clásicos. Yo estoy descubriéndolo gracias a un colega y que se está convirtiendo en un amigo, a Agustín de la Rangascón, que es un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que por cierto ha escrito un libro que se llama El Tao de la Enseñanza, que yo lo súper recomiendo, y habla de esto, que por ejemplo la cultura china clásica habla de la importancia del vacío, y en la cultura occidental el vacío se entiende como la ausencia de algo, pero en la cultura clásica china el vacío es lo que le da sentido a muchas cosas. Por ejemplo, el espacio vacío de una casa es donde se vive, o el espacio vacío de un cántaro de agua es lo que realmente sirve. Entonces, cuando a veces pasamos momentos, ¿no?, en la vida que dices, ¡guau!, me siento vacío, ¿no? Es como siempre lleno, ¿no? Todo lleno, todo saber, aprender, hacer, tal cual, pero no hay nada más rico que un momento de vacío. A lo mejor un momento a nivel emocional
que se llama en la psicología gestáltica el vacío fértil, ¿no? Porque como en la naturaleza también, me fijo en la naturaleza, está el barbecho o el guaret en catalán es pues que se deja un campo sin plantar un año. ¿Para qué? Para que ¿no? Pues para que la tierra esté fértil, ¿no? Entonces creo que es importante que, pues mensaje por ejemplo a los padres, ¿no? Pues evidentemente es maravilloso que tu hijo haga fútbol, ballet, japonés, macramé y cerámica, y que seguro que se lo pasa súper bien, pero ¿y qué hay de pasar una tarde contigo sin hacer nada, o a lo mejor bien, no sé, ¿sabes? Entonces hablo de esa importancia del vacío, que creo que llevándola a la educación y llevándola al parar y al darse cuenta y al aburrirse, ¿no? Esa prohibición del aburrimiento que hay hoy en día, y me lo aplico a mí misma, que cojo el móvil y me pongo a leer algo, ¿no? Y digo, oh, qué bien, tengo tiempo para leerme ese paper o ese libro, ¿no? Que tengo una cola de libros para leer, o bueno, me voy a ver una película, No, es como... Por eso digo que a través de lo que estamos viviendo, ya para una persona adulta, con el cerebro completamente formado, con una corteza prefrontal teóricamente con cara y ojos, capaz de regular esa conducta humana que tenemos, es difícil. Imagínate para un niño o para un adolescente, ¿no? Que decimos, no, a partir de los 16 o los 18 años ya pueden tener móvil. Evidentemente no se lo vas a negar porque le estás privando de una interacción social súper necesaria en esa etapa, pero ojo, ¿no? Entonces, para mí también la escuela tendría que poner límites de manera clara y asertiva para dar libertad dentro de esos límites. Y no estoy hablando de límites autoritarios, estoy hablando de límites. Los límites, que también lo hablamos en el taller de Marisa, son para ofrecer seguridad. Los límites son para ofrecer seguridad, entonces, bueno... No me dejes hablar. No, has tocado 4 o 5 temas que me parecen muy interesantes. El primero es el del aburrimiento. Realmente la creatividad surge en el aburrimiento y no permitimos a nuestros niños y a nosotros mismos a veces aburrirnos, por lo tanto no hay lugar a la creatividad. Y de alguna manera nos sumergimos en esta carrera infinita de la productividad, ¿no? Del hacer y no permitimos ese espacio de calma, bueno, procesa, ¿no? Es como acaba de aterrizar y bajar todo lo que ha leído. Y totalmente de acuerdo que comentabas antes de la cultura oriental y europea. Creo que nos hemos centrado en Europa mucho hacia una vertiente científica, ¿no? Muy medible todo a través del método científico. Si no, no es válido, si no lo puedo medir, no existe, ¿no? Y creo que últimamente, las últimas tendencias sí que ya incluso empiezan a encontrar la figura de Dios a través de la ciencia. Incluso a través de la física cuántica pueden no llegar a explicar, pero sí llegar a comprender otras realidades que escapan de los números, de lo tangible, y en Asia nos llevan años de ventaja. O sea, ellos solo hace falta ir para allí y ver cómo trabajan, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, y están a otro nivel. Para mí están a otro nivel en ese aspecto. Quería incidir un poco en el tema de los límites, porque es un tema que me gusta que salga. ¿Cómo trabajarías los límites o qué consejos darías a todas aquellas familias que llegan a veces a una entrevista y dicen, ayúdame porque con el tema de los límites me cuesta mucho ponerlo en casa, siempre hay como que ir detrás, siempre es un reto constante, ¿no? que me lleva a mí a que al final cedo porque ya no puedo más? ¿Qué consejo le darías a unos padres o unas familias que están en ese punto? A mí me gusta hablar o me gusta cuestionar a los padres que quieren tener como hijos. ¿Quieren seres responsables o seres obedientes? La educación es un proceso. Es un proceso y como tal requiere tiempo y requiere dedicación y requiere conciencia. Entonces, por suerte o por desgracia, no hay fórmulas. Y
el tema de establecer límites, nunca nadie nos ha enseñado a establecer límites sanos. Entonces, de repente, te encuentras en tu vida que no sabes establecer límites sanos, y soy la primera que aprendes, ¿no? Learning by doing, aprender haciendo, y de repente te encuentras que tienes hijos y que tienes que establecer límites porque tus límites llegan hasta aquí. ¿Y qué pasa? Que el hecho de poner un límite genera frustración, porque le estás diciendo a otra persona que no puede pasar de ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque claro, esto yo no lo sé porque no tengo hijos, pero que sostener la frustración de los hijos y de las hijas pues debe ser algo complicadísimo. Y no muchos padres bueno, creo que hay que aprender a ello, ¿no? Desde la psicología individual de Adler, o Alfred Adler, que se pronuncia más aquí en España, pues se habla de que las personas necesitan ser vistas y necesitan pertenecer y contribuir. Entonces, si una persona no es vista, va a hacer por ser vista, y hablo de personas incluyendo a personas en la etapa infantil. No me gusta hablar ni de personitas y tampoco niños, niñas, después luego se queda como niños, niñas, adolescentes, adultos. No, somos todos personas con un nivel de madurez o de conciencia mayor o menor. Entonces, si una persona no es vista, va a hacer por ser vista. Si una persona no puede contribuir o no siente que pertenece, va a desarrollar conductas disruptivas, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo en la sociedad de hoy en día? Que, sobre todo en la cultura en general de este país, yo podría compararlo con Alemania, que yo creo que se deja contribuir desde mucho antes a la persona en la vida adultocentrista, en las sociedades adultocentristas que estamos. ¿Qué pasa? Que no dejamos, o sea, no dejamos porque no confiamos en la infancia. Entonces yo a los padres les digo, ¿cuánto confías en tu hijo? ¿Cuánto confías que tu hijo pueda llegar a hacer esto de manera, evidentemente, como un niño de X años? No te estoy diciendo que le des una responsabilidad que le sobrepase, pero ¿hasta qué punto tú puedes ir dando pequeñas pildoritas o parcelas de poder, que se llaman, ¿no?, en disciplina positiva? ¿Hasta qué punto puedes ir tú dándole o acompañándole, ¿no? Entonces, los límites son necesarios y los límites realmente tampoco son negociables. Entonces, pero el problema es, si tú como adulto no has aprendido a poner límites, y el niño te va a retar siempre, el niño y el adulto te va a retar, porque yo siempre pongo el ejemplo de que ¿cuántos de nosotros estamos conduciendo por la autopista y Waze nos dice radar a 550 metros, ¿no? Bajas a 120 si es que vas a 140, 100 lo que sea, o 80, 100, ¿no? Bajas y en cuanto lo pasas o pasas el radar de tramo, subes la velocidad otra vez. Pues yo esto lo extrapolo a los niños también están, y luego te ponen una multa y mierda, me han puesto una multa, ¿no? Y los niños también están todo el rato testando. Los niños no manipulan, los niños lo que hacen es, están todo el rato probando, y si algo me funciona, lo voy a seguir haciendo. Entonces, ¿qué tenemos también en la sociedad? Yo siempre digo que somos todos niños con más o menos años, y te encuentras a niños, verdaderos niños y verdaderas niñas con 40, 50, 60, que dices, ¡guau!, vaya conducta, ¿no? A mí muchas veces, y ahora acabaré de decir esto, a mí muchas veces me preguntan, ¿y te gusta trabajar con niños? Le digo, bueno, por lo menos, digo, trabajas con niños todo el rato, o sea, la conducta adulta, ¿cómo debería ser, no? Entonces, trucos para poner límites no hay. Tienes que tener tú primero, en primer lugar, papá, mamá, tened claros, hablad, primero comunicación parental, ¿vale?
¿Cuáles son nuestros límites en casa? ¿Qué queremos transmitir? ¿Por dónde, qué nos parece un no-go? ¿No? ¿Qué nos parece que es que no hay, no sé, hay que definirlo? Porque muchas veces lo que te encuentras, y tú me lo podrás corroborar, sobre todo en familias de padres separados, ¿no? El niño puede hacer en casa de uno una cosa y en casa de otro otra, y entonces ahí sí que hay un... Y él sabe lo que puede hacer con uno y con otro. Claro que lo saben, como yo también sé que puedo hacer en un sitio y que puedo hacer en otro, ¿no? O sea, vamos, esto lo explica muy bien Alison Gopnik en un libro que tiene, que en castellano se llama, creo, Un filósofo en pañales, y habla muy bien del tema de los mapas mentales, de cómo aprendemos a crear teorías, ¿no? Lloro, mamá me coge, lloro, mamá me coge, lloro, mamá me coge, ya sé que si lloro, mamá me va a coger. Y si monto el pollo en la cola del supermercado porque quiero el chupa chup, igual si le digo, por favor, me dice que no, pero si me pongo a patalear, me dice que sí. Pero, ¿qué capacidad tengo yo como adulto de que se ponga a patalear y desde la calma? Total. Pero claro, es que estamos otra vez en la exigencia de esta comunicación asertiva, de tal, que yo creo que lo que es importante también es, tú puedes hablar desde la calma, pero yo creo que también es válido que mostrar una emoción sin dejarte secuestrar por esta emoción, pero es válido demostrarle un enfado a un niño por una conducta, porque si no todo es como, ¿no? Personas que no saben poner límites, que van a hacer una reflexión con cariño, tal, que te he dicho, que no sé qué, no sé cuántos. No digo que no, porque no es que le quieras menos. También estás mostrando mucho amor cuando pones un límite. Entonces, claves no hay. Pero el otro día escuchaba, no recuerdo el nombre porque no la conozco mucho, pero era una psiquiatra que hablaba y decía, por favor, padres y madres, acompañad a vuestros hijos a que se frustren, porque la vida, si algo les va a pasar en la vida es que se van a frustrar, porque no van a tener lo que necesitan o lo que desean. Porque también es muy importante eso, hacer la distinción entre que los niños aprendan, de todas las edades, aprendan la diferencia entre una necesidad y un deseo. Porque los niños desean muchas cosas creyendo que las necesitan, pero no las necesitan. Entonces, no necesitan el chupa chup y necesitan el juguete que ven y necesitan, pero bueno, entiendo que tal, ¿no? Entiendo que te apetezca tenerlo, entiendo que estés así, ¿no? Hacerle un poco el reflejo. Entonces, poner límites es frustrar a alguien. Ponerle límites a, no sé, entonces, sostener. ¿Cómo sostienes la frustración tú en tu vida? ¿Cómo que puedas sostener la frustración de otra persona y que luego, en un futuro, te venga esta persona y te dé las gracias por haberle dicho que no, que a mí me ha pasado con mis padres, ¿no? Total. Sí, sí. No, yo soy muy partidario de poner amor y límites a partes iguales. Creo que es la clave. Y hay, obviamente, no negociables. O sea, hay cosas que el adulto, con su bagaje, toma la decisión y el rol que tiene es ese. Y el niño, el alumno, el hijo, tiene que aceptar su otro rol. En ese caso, de seguir esa, porque el adulto en este momento de tu vida está decidiendo por ti, porque esto es lo mejor para ti, aunque tú ahora no lo entiendas. Y hay muchas maneras de poner límites, ¿no? sin ser agresivo. O sea, yo te puedo decir no, y con una mirada, solo te he dicho una palabra, y tú ya lo entiendes. Y a veces, ¿no? Me hace falta caer en el grito, en la rabia, y en un diálogo donde siempre gana el niño. Porque yo lo veo muchas veces, muchos papás y mamás que me dicen, es que ponemos a debatir y al final siempre se sale con la suya. Claro, es que él no tiene nada que perder. O sea, él puede intentar y el que se queda sin paciencia eres tú. O sea, el que se agota la paciencia por todas las cosas que tiene en la cabeza siempre es el adulto. Y el niño en esa parte pues tiene las de ganar y siempre vence. Y has comentado otro punto, ahora se me ha ido, pero te quería preguntar, con todo esto que vemos, sí, ahora lo he vuelto. Cuando intentamos, ¿no?, criar a nuestros hijos o a nuestros alumnos solo en aquellas emociones agradables, sin
obviando todas las no desagradables, pero no nos damos cuenta de que necesitamos todas para crecer en equilibrio, ¿no? O sea, si nos decantamos hacia un lado, solo lo bonito, quiero que mi hijo sea feliz, no quiero que sufra, quiero que mis alumnos estén siempre contentos en clase y siempre a gusto, vale, pero todas las otras emociones que le ayudarán a crecer en resiliencia, le estás privando de unos aprendizajes que son fundamentales en la vida, porque eso se lo van a encontrar, ¿no? Se van a frustrar en el trabajo. No creo que tengan unas relaciones amorosas que vayan en línea recta. Seguramente habrá momentos de dificultad, con las amistades también. Y no le hemos permitido entrenarse en la etapa más controlada, que es la escuela, la educación, de todo eso. Por lo tanto, van, ¿no?, al mundo que les espera con cero aprendizaje en ese aspecto. Y te quería preguntar, es una cuestión que sale a veces, a la gente dice el carnet de padre. Habría que hacer un carnet de padre. ¿Tú eres partidaria de unos mínimos? ¿Eres partidaria de unos conocimientos que crees que todo el mundo, antes de ser padre, tendría que tener? ¿O es una decisión personal y totalmente respetable? Creo que es una decisión personal y totalmente respetable, pero sí que ha salido alguna vez de mi boca algo así, porque llevo pues unos 15 años trabajando pues con familias, en proyectos educativos y he visto cosas que no me han gustado nada. Entonces creo que, y esto es que me gusta mucho también como lo comenta ella, Marisa, dice, tú te has pedido ser padre, y entonces tú firmas un contrato de por vida con tu hijo, entonces haz el favor de cumplir con tus obligaciones. Total. Porque tu hijo ha firmado un contrato contigo, obligatoriamente, y él o ella va a desarrollarse en función de lo que tú hagas o no hagas. Entonces, por favor, ¿no? Entonces, yo a veces pienso y digo, qué injusta es la vida, que realmente todo el mundo puede hacer niños, pero las personas que más lo desean y no pueden y tienen que adoptar, pasan por se llama proceso ¿cómo se llama? De adecuación, no. Bueno, un curso. O sea, hacen cursos las personas que quieren adoptar niños, ¿sabes? Evidentemente, claro, con la dificultad que eso supone de que pues, en algún momento va a tener que haber esa conversación, de, bueno, si los rasgos físicos evidentemente son totalmente dispares, pues vas a tener que pasar por ese momento, pero los cursos los hacen las personas que realmente súper desean tenerlos y no pueden, y las personas que de repente pues mantienen relaciones sexuales y de repente se quedan embarazadas y de repente lo quieres tener, no lo quieres tener, ¿no? También está el dilema de abortar, no abortar. Es un tema muy, muy complicado, pero creo que deberíamos reflexionar mucho más el por qué y el para qué tenemos hijos, porque creo que se hace con una inercia, que es muy dañina, y ya lo estamos viendo, porque hay muchísimos niños sin familia, hay muchísimos niños con familia, pero como si no la tuvieran, o que ojalá no la tuvieran, porque ¿no? Entonces, no voy a decir si carné de padres, no carné de padres, porque además es que aparte lo que me imagino es que tal y como es el ser humano, se burocratizaría, se haría un negocio, ¿sabes? Entonces es como que dices, ¿cuál es realmente el fin de hacer o no hacer algo? Entonces, con lo que has comentado brevemente antes, necesito mencionar a mi queridísimo y admiradísimo Roberto Aguado, porque él habla de esto, ¿no? Él habla de que cuando le preguntas a un padre o a una madre qué quieres para tu hijo, te dice que sea feliz. Y realmente lo que deberíamos desear o trabajar para
de nuestros hijos adoptivos, ¿no? Que son nuestros niños y nuestras niñas en las escuelas, no son hijos, entiéndeme, ¿no? Pero no, Sí. dices mis niños, niños, ¿no? sí. Mis niños y mis niñas, ¿no? Pues eso, a ver, de nuestros alumnos, alumnas y los hijos, es lo que él con su vinculación emocional consciente pretende transmitir, ¿no? Que la rigidez emocional es la que causa la enfermedad y necesitamos, a través de la educación, acompañar un tránsito por toda la amalgama de emociones que tenemos, que son 10, ¿no? Son las desagradables, tristeza, rabia, asco y miedo. Las agradables son curiosidad, admiración, seguridad y alegría, y luego hay una neutra, que es la sorpresa, ¿no? Sí. Que me voy a, ¿no? Sorpresa, y entonces después de los 3 segundos me iría a la alegría porque me han dado una sorpresa súper chula, o me pegaré un susto de muerte. Y después la mixta, que es la culpa, porque tienes un primer momento y luego tienes de que te vas, que te mueres, y luego tienes un segundo momento de volver a, o sea, de darle la vuelta a la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, evidentemente yo no quiero que mi hijo sienta estas emociones desagradables, pero yo quiero que sea capaz de sentirlas, que sea capaz de entrar y salir, porque si yo, y esto es un mensaje a todos los padres y a todas las madres, del tesoro que tengo de formación con Roberto Aguado, si tú solo generas a tu hijo emociones agradables, lo vas a hacer un yonki de la segregación de dopamina, con lo que va a necesitar buscar actividades que le lleven a esta segregación dopaminérgica, y es muy, 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 muy peligroso hacer eso. Entonces, no te estoy diciendo que pegues a tu hijo o que le humilles para que se siente triste, pero sí que le acompañes, porque la vida es muy difícil y tiene momentos bonitos. En la entrevista que he escuchado de Nazaret Castellanos, decía que había leído, que me encantaría leerlo, que yo puedo leer a Goethe, pero Goethe es complicado de leer incluso en castellano o en alemán, pero decía que había leído un fragmento de Goethe, y decía que aunque pienses en una etapa bonita en tu vida, ninguno de esos días fue al 100% feliz o alegre, ¿no? Entonces, hay momentos. Entonces, ten claro que si vas a traer a una persona al mundo, va a tener una vida, pues, no difícil, es bonito, ¿no? Pero sí, y tienes que prepararle para ello, y tienes que prepararle, que yo esto también siempre lo digo, para mí la educación es alejar a tu hijo y a tu hija de ti. ¿De qué manera? De una manera autónoma, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a estar toda la vida, y no es natural que esté toda la vida, no es natural la sobreprotección, no es natural esta generación de cristal que se está creando. ¿Por qué? Porque luego que tenemos a niños que con 12 años salen a la vida y se suicidan. Son casos extremos, sí, pero hay suicidios, o sea, hay alarmas, cada vez son mayores. No, ahora mismo no tengo números, pero son alarmantes. Entonces, ¿necesitamos carne de padres? No lo sé. Necesitamos más conciencia de que estoy trayendo una vida al mundo que es totalmente responsabilidad mía los primeros años, y lo que haga y lo que no haga, siempre digo, es lo que haces y también lo que no haces. Jesper Juul, que es un terapeuta danés que también es para mí un referente, falleció en 2019, pero en mí se mantiene muy vivo, y él decía que, por ejemplo, la adolescencia, y yo lo he adaptado un poco, pero él decía que la adolescencia es una payback age, porque muchos padres se quejan, ¿no? Mi hijo me pega, mi hijo no sé qué. Bueno, ¿cómo le has enseñado tú a lidiar en las situaciones complicadas? Un cachete a tiempo, ¿no? Que lo escuchas todavía en gente muy joven en este país. ¿Cachete a tiempo? ¿Cachete a tiempo de qué?
Este niño, esta niña va a aprender que en esta situación es el cachete el que soluciona, es el grito el que soluciona, es la humillación la que soluciona, y no es así. Entonces luego no te quejes de que la persona haya interiorizado este tipo de actos para lidiar con X situaciones, ¿no? Entonces necesitamos flexibilidad emocional, necesitamos niños que sean capaces de sentirse tristes porque se les ha muerto la mascota y que puedan trascender esa tristeza y volver a, ¿no?, generar esa resiliencia, ¿no? Y necesitamos niños que sientan rabia. La ira no es mala, ¿no? No, es que tiene una ira, ¿no? Pero es que la rabia te activa, te impulsa para adelante, ¿no? O sea, instintivamente, o sea, se te va la sangre, se te va a los músculos de las piernas, o sea, te activa, Entonces, claro, una rabia mal llevada y una felicidad mal llevada, Total. ¿no? O una tristeza mal llevada. Entonces, si siempre quiero estar feliz, como no voy a poder, me voy a frustrar y me voy a tener un sentimiento de frustración y me voy a ir a la tristeza. Entonces, carné de padres no, pero es que nadie nos ha enseñado. Y esto también lo digo a veces, que es que me parece anecdótico, pero es que es una locura. Es que hacemos cursos de todo tipo de cosas, o sea, de cerámica, de dibujo técnico, de programación Java, de macramé, de judo, de monitor de yoga, pero para ser padre o madre, evidentemente hay muchas formaciones en el mercado hoy en día que precisamente van las personas que menos lo necesitan porque son las que más conciencia tienen. Pero no hay ningún tipo de necesidad. Pero por eso digo, también mucho cuidado, porque creo que tal y como vamos y como somos y con la capacidad de desarrollo que se está generando, se burocratizaría, se haría un negocio, luego sería un poco en plan, sé yo, venga, estudio porque no sé qué, pero luego me voy a casa y hago lo que sea, ¿no? Y ya está pasando esto, ¿eh? Sí, pero yo coincido que al final creo que no hay, ¿no?, como ningún manual de ser padre, pero sí que hay unos puntos clave, como son la responsabilidad, como son el amor, como son la presencia, y que son inamovibles. Y eso lo vemos, ¿no? Y de hecho hay estudios, ¿no?, que de alguna manera cuantifican los daños a nivel neuronal que tiene un niño que no ha tenido amor en los 3 primeros años de vida, por ejemplo, ¿no? Y otro tema que has comentado referente a Roberto Aguado, que es un crack, hice una capsulita contigo de formación con él y me encantó. Creo que ¿es neuropsiquiatra? Neuropsicólogo clínico. Psicólogo clínico. Sí. Es muy crack todo lo que explicaba, con un conocimiento, con una seguridad brutal. Es el tema de la muerte, porque a veces es un tema, ¿no?, que intentamos alejar a los niños de él y no le estamos haciendo ningún favor, porque la muerte forma parte de la vida también, y es algo que bueno, solo hay que mirar, ¿no?, a la naturaleza para observarlo, y ese alejarlos de la muerte también los hace débiles, en parte. De alguna manera estamos sobreprotegiendo en esa esfera de cristal, en esa bola, para que no vean, porque pensamos que no lo van a saber interiorizar. Y también es otro tema que muchas veces en las aulas se trata. Las familias nos preguntan también a veces cómo enfocarlo, que no es fácil, pero creo que a veces lo hacemos más difícil de lo que es. Absolutamente, o sea, pero con todos los temas que realmente, teóricamente, los adultos deberíamos poder lidiar, ¿no?, como es la muerte, como es el desarrollo de una sexualidad sana, ¿no?, que me han preguntado mi hijo, tal. Claro, si es que somos analfabetos en todo lo que no es academicista, o sea, sabemos todas las capitales del mundo, pero no sabemos, como dice José María Toro, ¿no? Sabemos ubicar Neptuno en el universo, pero no sabemos ubicar la rabia ¿no? Entonces, no sé, creo que y cada vez que tengo más interacción con niños y con niñas lo veo más claro. Es que tenemos tanto más que aprender nosotros de ellos que ellos de nosotros.
Pero es que precisamente lo bonito es eso de la educación. Precioso. Es esa, o sea, por una parte yo hablo de horizontalidad, por otra parte hablo de, que esto también lo tengo de Roberto, de asimetría, ¿vale? Porque una relación de referencia necesita ser asimétrica. Sí, un adulto y un niño, ¿sí? No es simétrica, sí que somos iguales porque hay una relación de respeto mutuo a lo que puedes hacer, a lo que puedes llegar a sentir, pensar, a ser consciente de que tu nivel de madurez es de un niño y que no puedes actuar como a lo mejor me gustaría que estuvieses quieto, ¿no? Entonces, o que no es el tema del se porta bien, se porta mal, ¿no? Molesta o no molesta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bonito, cuando te das cuenta de que no es que yo, y ahora digo mi frase que es que me gusta y es, ¿no? Pero es cuando te das cuenta de lo bonito que es que acompañando a aprender te aprendes, que yo te acompaño en tu experiencia y me aprendo en la mía. Y en ese momento en el que nace esa gratitud por parte del adulto y la muestra de manera auténtica al niño, en ese momento el niño se siente visto, la niña se siente vista, y se siente que está contribuyendo también en tu formación, porque no es que yo tenga 42 años y ya esté formada, no, o sea, la vida me está dando collejas todo el rato y estoy aprendiendo todo el rato, que es súper importante lo que hablamos el otro día, comunicar. No pretendas hablar con un niño como hablas con una persona que tiene tu edad, porque no te va a entender. Hablamos totalmente abstractos a los niños, ¿no? O sea, incluso cuando le dices papá se va a trabajar, ¿qué es trabajar? Total. Que es una cosa como súper normal, ¿no? O te he dicho que te portes bien, o no puede ser que seas así desordenado. ¿Qué es desordenado? Pues si no sabe ni lo que es el orden o el desorden. No, sí que lo sabe porque no sé qué. Bueno, estás en una mente de adulto, ¿no? Entonces, volviendo a esto, ¿no? O sea, que la educación en general, porque también yo con Education Social Club, que es esta comunidad que he creado, que cuando me he presentado no he dicho ni nada, ni lo que estaba haciendo ni nada, pero bueno, con Education Social Club una de mis misiones es ampliar el significado que tenemos de educación en la sociedad, que trascienda de las paredes de una escuela, que trascienda de las paredes de una universidad o de la academia X, porque te estás educando y deseducando constantemente con todos y cada una de las personas que te cruzas y con las que no te cruzas, o sea, con lo que hace la gente y con lo que no hace la gente. Y entonces creo que es bonito cuestionarse qué es la educación desde este punto, ¿no? Que no hay educadores y educandos, hay un flujo continuo, a ratos más en una dirección, pero siempre hay una vuelta, porque como forma parte del proceso comunicativo siempre hay una retroalimentación. Entonces, ahora ya me he ido muy lejos, pero sí, creo que para los padres, ¿os habéis planteado, ahora miro a la cámara, os habéis planteado alguna vez lo bonito que es aprenderse acompañando a aprender? Y yo lo digo así, ¿no? El acompañarte en tu experiencia aprendiéndome en la mía. Entonces, el cuestiónate que lo que tú has hecho, me estoy leyendo un libro que es maravilloso, que se llama Los 4 Acuerdos. Ah, sí, brutal, me encanta. Y no, pues es que claro, es todo tan absurdo, o sea, es todo tan absurdo porque dices, o sea, todo el sistema de creencias que yo tengo, que me ha sido inculcado, que no soy capaz ni de cuestionarlo, a no ser que empiece a pensar que puedo llegar a cuestionarlo, es lo que regula mi conducta. Y luego ya te pones a ver los descubrimientos científicos del Rosario, claro, y dices, es que solo tengo acceso, no tengo acceso al 90% de mis pensamientos, y toda la consciencia con la que creo que me caes bien o me caes mal, como dice él, ¿no? O cojo este trabajo, o te dejo de hablar, o ¿no? Todo esto es el 5% de... Entonces, claro, dices, o sea,
si nos diéramos cuenta, y volvemos si paráramos un momento y nos diéramos cuenta que no todo lo que me pasa por este melón que tengo sobre los hombros es verdad. Es verdad, ni es cierto, y todo es interpretable, y cuando entras en física cuántica, campos cuánticos, te das cuenta de que eres nada, te reduces a nada, y eso da cierta distancia. Sí, y todo es totalmente interpretable. A mí, por ejemplo, me da cierta distancia y tranquilidad, ¿no? Relativizar todo, cogerlo con perspectiva, y me da mucha paz. Hemos tocado muchísimos puntos, y ahora sí, para cerrar un poco, siempre dejo un último espacio, ¿no? Donde si quieres aportar alguna reflexión personal, algo que decirle a futuros maestros y maestras, gente que quiere empezar, algo que digas, "Buah, esto si lo hubiera sabido en su momento, hubiera sido totalmente diferente mi trayectoria", o a lo largo de tantos años que llevas en el mundo de la educación, me quedo con estas 2, 3 cosas que me parecen fundamentales, inamovibles a día de hoy. Déjame pensar un momento, que a veces siempre es como cuando haces una entrevista, es como siempre responde y es como... Sí, no, hemos tocado muchísimos temas. Yo, por ejemplo, siempre incido en la inteligencia emocional. Para mí es algo clave y fundamental, el conocerse a uno mismo, y a partir de aquí empezar a crear todo lo demás. Cuando mejor creo que se conoce uno mismo, te conoces a ti mismo, puedes entender mejor a los demás. Y lo que me he dado cuenta yo a nivel personal es que algo fundamental y transformador que atraviesa todos los aspectos de la educación es el amor. Cuando tú tienes esa mirada amorosa de acompañamiento, estás tocando todos estos palos que mencionábamos antes, ¿no? Cuando pones amor, el alumno se ve. Cuando pones amor, pone gratitud. Cuando pones amor, pones respeto. Entonces, para mí el amor engloba tanto, y es la diferencia, ¿no? Entre la dualidad amor-miedo. Cuando doy una respuesta, cuando miro a un alumno, lo miro desde el amor o lo miro desde el miedo. Y para mí es algo fundamental. Siempre tener esa mirada de acogedora, cariñosa y de acompañamiento. Para mí es la clave. No, sí, es súper importante, súper importante esto. Necesito pensar un momentito con simplemente... Sí, es eso, pues alguna reflexión hacia algún futuros docentes, gente que quiera empezar, o alguna reflexión así personal que te... Sí. te hayas llevado. Súper tal, pero necesito... Es que es como feo decir, un momento, necesito pensar. Ya lo tengo, sí, lo tengo... Mira, en primer lugar, te diría futuro profesor, o no futuro profesor, o profesor de hace 20 años, que... ¿En qué medida escuchas activamente lo que te dicen sin querer ya responder la tuya? ¿En qué medida dialogas con tus alumnos? Ya que me has dicho para futuros profesores, voy a hacer... asegúrate de que hablas realmente y de que generas diálogos constructivos, no de aleccionar, de hacer una pregunta y de dejar que te respondan, que esto lo hacemos muy poco. Cierto. Con los niños. Hacer una pregunta y esperar la respuesta. Y también que sepas que por profe que seas, no necesitas saberlo todo. Total. Y a mí eso me liberó, en el segundo año. Me liberó mucho, porque también me di cuenta de que co-creas el aprendizaje y de que evidentemente tengo que tener una cierta expertise, pero es que no necesito saber nada para acompañar tu aprendizaje, pero necesito poder guiar tu proceso. Entonces creo que no te sientas inseguro o no te sientas insegura si un alumno te pregunta algo que no sabes, porque no pasa nada. Y luego también creo que es muy importante comunicar
tener espacios, ¿no? Como hablábamos el otro día, tener espacios de comunicación con el equipo, periódicos, aunque sea solo para decir va todo sobre ruedas, para aclarar cosas. Creo que es súper importante, y creo que es también súper importante porque es una profesión, es la profesión más bonita que hay, pero es una de las profesiones más demandantes que hay, más exigentes a nivel físico, a nivel socioemocional, a nivel cognitivo, que creo que es importante saber dónde están tus límites y saber ponerlos. Y bueno, lo que has dicho tú, ¿no? El tema del autoconocimiento y de no dar cosas por supuestas y de hacer un trabajo, por favor. El consejo que yo daría es haz un trabajo biográfico de todos los años que tú llevas en la profesión, que son muchos, y de los años que tú has estado en la profesión y que has vivido el rol de alumno, que por desgracia hasta la fecha es un rol pasivo, y cómo has vivido eso. Entonces, de ahí vas a sacar muchas cosas que vas a ver cómo no te ha gustado que te hicieran sentir, Cierto. lo que no tienes que hacer, lo que tienes que hacer, ¿no? Yo, y con esto ya finalizo, yo siempre lo digo, tengo 42 años, pero considero que tengo como unos 35 de experiencia en el mundo de la educación, porque creo que, por desgracia, subestimamos todos esos años, si finalmente te dedicas a la educación. Subestimamos todos esos años, ¿no? Es como, no, llevo 3, no, pues ¿qué llevaré? Pues llevaré 15. No, 15 no, llevo, y los otros, ¿no? 20 y pico años y que sigo yo consumiendo cursos y cosas, ¿no? Entonces, sí. Sí, es ese aprendizaje, ¿no? Que a veces, digamos, formal o no tan académico, pero que al final forma parte de tu recorrido, ¿no? De tu mochila y tu bagaje, y te hace afrontar las cosas que afrontas hoy en día porque previamente tuviste esas experiencias y te brindan esos aprendizajes. Totalmente de acuerdo. Y no lo hemos dicho al principio, pero lo decimos al final. No sé si la gente te quiere buscar, dónde te puede encontrar, en qué estás metida ahora mismo. Vale. Si a nivel de proyectos. La gente me puede encontrar en Instagram, Luisa Salvador Roca, Luisa_Salvador_Roca, y en Education Social Club, Education Social Club para España, o sea, @Education Social Club, y ahí hacemos encuentros el primer miércoles de cada mes con profes ayudan a profes. Ahora vamos a empezar con otro nuevo proyecto que se desvelará de aquí poquito. Sí, entonces, ¿en qué estoy ahora? Pues estoy colaborando con diferentes proyectos educativos, estoy desarrollando esta comunidad, estoy acompañando a familias y barajando si a lo mejor vivenciar la experiencia de lo que es la educación democrática en otro país. Y bueno, y estoy aprendiendo mucho de la vida y de todo. Sigo aprendiendo mucho. Guay, me encanta tu mentalidad ¿no? de aprender constantemente, esa mirada de una niña pequeña que de alguna manera ve el mundo como oportunidades de aprendizaje y puertas que puedes abrir y empezar a hacer conexiones. Eso me parece fundamental y maravilloso. Eso no lo pierdas. Sí, Luisita sigue viva dentro de mí. Súper importante. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, ¿vale? Podéis seguir a Luisa en sus redes, dejaremos en la descripción todos sus links. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, ¿vale? Y muy buena suerte para tu viaje, que sí, en nada lo inicias y va a ser, bueno, maravilloso. Te seguiremos nosotros también. Sí. Muchísimas gracias. Chao. Chao.